Buenos días, les damos la bienvenida a este cuarto charla online organizado por la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Autónoma de Chile. Un tema bastante interesante. Vamos a estar compartiendo respecto a los suplementos nutricionales en la práctica deportiva, si realmente son necesarios o no. La charla de hoy día está a cargo de Mauricio Ríos Fuentealba, quien es nutricionista, kinesiólogo además, candidato a magíster en Ciencias del Deporte y de la Salud, antropometrista también, ISAC nivel 3, profesor instructor de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Católica, director también del Diplomado de Nutrición y Alimentación para el Rendimiento Deportivo y Salud de la misma Casa de Estudios, es nutricionista también de la Unidad de Medicina Deportiva de la Universidad Católica y también participa actualmente como asesor técnico del Colegio de Nutricionistas y también como miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Nutrición Deportiva. Les recordamos que a lo largo de la charla pueden ir dejando sus preguntas en el icono que van a encontrar en la misma pantalla que indica un chat. Pueden ir dejando las preguntas ahí y al final de la exposición vamos a leerlas todas para ir resolviendo y ojalá generando alguna discusión al respecto de los temas que a ustedes más les vayan interesando. Y también les recuerdo que vamos a dejar la encuesta de satisfacción en el mismo chat para que ojalá todos puedan responder. Así que les doy la bienvenida a todos, le doy la bienvenida también a Mauricio y bueno, Mauricio, te dejo acá para que comiences tu presentación. Muchas gracias, Astrid, por la presentación. No sé si se escucha bien. Perfecto. Bien, la actividad o la charla que vamos a ver hoy día básicamente apunta a si el uso de suplementos nutricionales en la práctica deportiva y un poco contrarrestarlo o evidenciarlo básicamente con lo que hoy día está publicado con las últimas recomendaciones en base a su uso, a la dosis y en qué momento utilizarlo básicamente, pero la verdad es que yo me planteé esta pregunta y es para que la vayamos desarrollando a lo largo de esta presentación y que guarda directa relación con que si estos suplementos nutricionales son realmente necesarios y cuándo, bajo qué condiciones podrían ser fundamentales para mejorar la performance o rendimiento deportivo. Lo que vamos a ver básicamente hoy día, el objetivo de la presentación está en nuestra hoja de ruta, cómo se va a ir desarrollando esta presentación. Vamos a ver algunos antecedentes generales de estos suplementos y ayudas ergogénicas, cuándo utilizarlas, cuándo está recomendado, cuándo es más efectivo, bajo qué característica va a ser fundamental entregar una u otra, ¿ya? Vamos a ver algo de suplementos de proteína y creatina, algo de ganadores de peso, probablemente pasemos rápidamente por cafeína y nos vamos a mostrar también algo relacionado con el extracto o jugo de beterraga. Y por último, ustedes pueden formular las preguntas en base a lo que vaya surgiendo interesante para ustedes en el transcurso de la presentación. El objetivo principal es que podamos identificar las principales directrices, ¿cierto?, para la correcta selección y recomendación de los suplementos nutricionales en el deportista, y vamos a verlo no tan solamente en el deportista, sino que probablemente también en la persona físicamente activa. Y yo quiero partir con esto que hoy día está muy de moda, que guarda directa relación con lo que está o lo que se menciona a través de las redes sociales y que todos nosotros tenemos acceso. Por lo tanto, es fácil hoy día encontrar estos diálogos no tan solo en las redes sociales, sino que también en nuestro entorno, en nuestro grupo de amigos, en nuestra familia, ¿ya? Que guarda directa relación con ciertos productos que se están recomendando o ciertas estrategias nutricionales que se están recomendando. Entonces, la idea es que vayamos desmitificando un poco esto en base a nuestra realidad y en base a la necesidad efectiva de un deportista, sobre todo si este deportista es de alta exigencia o es de élite, ¿bien? Entonces, hoy día tenemos un bombardeo de información en todas nuestras redes sociales que nos invitan a probar un método u otro método o nos invitan a seleccionar un suplemento u otro. Cuando nos dan este mensaje, nos entregan un mensaje general, nos están diciendo que a todos nos sirve, probablemente olvidándose de las condiciones propias de individualidad de un sujeto. Y esto es bien interesante porque este es un estudio bien
nuevo, del año 2016, si bien es cierto, tiene sus años, pero nuevo en la tendencia, que busca establecer ciertas asociaciones en lo que entregan las redes sociales y lo asocian principalmente con el consumo de hidratos de carbono, y lo que quisieron ver estos investigadores españoles en el año 2015-2016, que fue precisamente cuando se publicó, es qué asociación existía entre los hidratos de carbono y la práctica deportiva. Y lo que quisieron ver era esta relación negativa o esta relación de los usuarios frente a los hidratos de carbono, y lo que encontraron en la red social Twitter, principalmente con los hashtags asociados a hidratos de carbono, encontraron lo siguiente, que los hidratos de carbono eran sospechosos o culpables del estancamiento en un entrenamiento, o que los hidratos de carbono eran los responsables del problemas de exceso de peso, y se empezó a instaurar también una acción relacionada con esta privación en el consumo de hidratos de carbono, que es la carbofobia como un estilo de vida, es decir, la fobia al consumo de hidratos de carbono, o la carbofobia asociada a una religión, o simplemente una relación amor-odio entre carbohidratos y la práctica del ejercicio, no necesariamente de un alto nivel. Es decir, aquí lo que se identificó fueron usuarios que asistían a gimnasio y que dentro de sus hashtags utilizaban alimentación saludable, hidratos de carbono, ejercicio, entrenamiento funcional, etc. Y lo que se vio ahí fue una asociación en este consumo de carbohidratos o esta clasificación de los hidratos de carbono como un elemento nutricional negativo. Bien, aquí cabe destacar que en un deportista de endurance o de largo aliento, pretender pensar que pudiéramos reprimir o limitar la ingesta de carbohidratos para mejorar su rendimiento, estaríamos totalmente equivocados, y hoy día la mayoría de los estudios apuntan a reafirmar que los hidratos de carbono son muy importantes para la producción de energía, sobre todo para el almacenamiento energético a nivel de la fibra o la célula muscular como glucógeno. Por lo tanto, esto no nos serviría a todos. Bien, veamos algo relacionado con ayudas ergogénicas, básicamente algunas descripciones, ¿ya? La ayuda ergogénica va a ser cualquier método o maniobra, ya sea nutricional, físico, mecánico, psicológico, farmacológico, que es como están clasificados, en que se realiza con el fin de mejorar la capacidad de realizar un trabajo físico determinado o mejorar, en algún caso, el rendimiento o performance deportivo. Y se ha definido el término ergogénico como cualquier medio entonces para poder aumentar la utilización de energía, ¿ya? Es decir, que sea costo eficiente, es decir, que invirtamos poco y obtengamos el máximo en la producción de energía, en el control y en el propio rendimiento. Y las ayudas ergogénicas nutricionales, en cambio, van a ser un conjunto de ingestas que están dirigidas tanto a mantener y o aumentar el nivel de prestación motora o de actividad muscular, minimizando principalmente las manifestaciones de fatiga o retrasando la fatiga, sin poner en peligro o riesgo la salud del deportista, ni tampoco violar con el espíritu deportivo. Y es por eso que el uso de estos suplementos muchas veces es muy riguroso, sobre todo a nivel competitivo, y existen métodos o formas de poder ir evaluando si se transgrede o no este espíritu tanto deportivo como la salud del deportista a través de las pruebas de dopaje. Entonces, dentro de estas ayudas ergogénicas nutricionales vamos a encontrar aquellas que son modificaciones nutricionales específicas en la dieta y que tiene que ver con cómo distribuimos nutrientes, en qué momento, cuál es la dosis que vamos a utilizar para favorecer el aporte o la síntesis de ATP o para recuperar la estructura muscular. Y también la otra vía es el uso de suplementos nutricionales. Entonces, si tuviéramos que resumir la diapo anterior, lo resumiríamos de esta forma, en que las ayudas ergogénicas las vamos a clasificar como mecánicas, psicológicas, farmacológicas, fisiológicas y nutricionales. Ahora, si nos quedamos con el punto final, el último punto, la ayuda ergogénica nutricional, tendríamos que hacernos esta pregunta: ¿qué son los suplementos nutricionales? Entonces, si pudiéramos definirlo, estos son productos especialmente formulados y destinados a suplementar la incorporación de nutrientes en la dieta en personas sanas que presentan necesidades dietarias básicas no satisfechas o mayores a las habituales, que es lo que ocurre básicamente cuando estamos con un sujeto que está entrenando, que tiene un requerimiento energético mayor, que tiene una necesidad mayor de macronutrientes y también de micronutrientes en algunos casos. Entonces, cuando no es posible satisfacer a través de la alimentación este volumen calórico, esta densidad calórica o esta distribución de nutrientes, es que tendríamos que recurrir básicamente a un producto especialmente formulado que me aporte o me entregue lo que yo tengo en deficiencia o lo que yo no puedo cubrir a través del primer paso, que es la alimentación.
Contienen muchos de ellos proteínas, lípidos, aminoácidos, glúcidos o carbohidratos, algunos de ellos solo vitaminas, algunos de ellos vienen con mezclas entre proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales, algunos de ellos con incorporación de fibra dietaria y algunos otros elementos también presentes cuya característica básica es que no atenten o no generen un efecto negativo sobre la salud, ¿ya? Pueden tener distintas formas de presentación, lo podemos encontrar desde una forma en polvo, líquido, como comprimido, cápsula o tabletas. Ahora, nosotros deberíamos hacernos estas siguientes preguntas antes de poder utilizar cualquier suplemento nutricional o dietario. Primero, ¿cuáles son los beneficios potenciales? ¿Existe evidencia sobre esos beneficios? ¿Existen riesgos asociados? De existir, ¿es necesario entonces que yo lo consuma? ¿Valdrían la pena los beneficios potenciales teniendo en cuenta a lo mejor los posibles riesgos? Es decir, si existen más riesgos en el uso de un suplemento o de una ayuda ergogénica, si estos son mayores que los beneficios, ¿tendré entonces la posibilidad de usarlos sin generar un efecto adverso? Eso es lo que debiéramos ir respondiendo a lo largo de esta presentación. Yo acá les quiero dejar esta pirámide que es bien interesante y que muestra básicamente cómo los pilares fundamentales en el rendimiento deportivo, en la performance, corresponden a dos principalmente en esta pirámide. En la base está el entrenamiento, es decir, la señal que provoca el entrenamiento sobre el tejido musculoesquelético es muy importante. Si esa señal asociada por el estímulo provocado en la contracción muscular, dependiendo del tipo de entrenamiento que realice, se relaciona con un correcto timing de nutrientes, es decir, con un tiempo adecuado en el uso de ciertos nutrientes para proveer de energía al músculo, a la célula, que en ese momento está requiriendo mayor cantidad de ATP, la mezcla sería perfecta. Por lo tanto, entrenamiento y alimentación son los pilares fundamentales y en la parte final de esta pirámide nosotros podemos ver cómo los suplementos ocupan un lugar menos importante. Si bien es cierto, pueden ser fundamentales, sobre todo en el alto rendimiento, para que un deportista o atleta de élite pueda lograr a lo mejor mantener su marca o mejorar su marca y de esa forma mantener el logro deportivo, pudiera ser ahí muy importante, pero en una persona que va al gimnasio 3 veces a la semana y que probablemente no esté realizando un adecuado entrenamiento o no esté combinando ese entrenamiento con una adecuada alimentación, a lo mejor el suplemento que utilice no tendrá el mismo efecto. Entonces nosotros debemos buscar, como nutricionistas, estrategias alimentarias que contribuyan a la máxima eficiencia y a la máxima eficacia en el aporte tanto de macro como de micronutrientes a través de la alimentación en los distintos tiempos de comida. Si no logro asociarlo o incorporarlo en los distintos tiempos de comida, voy a estar obligado a cubrir lo que el sujeto requiere en base a un suplemento. Pero eso no surge a buenas ni a primeras, ni es con lo que primero se parte, tanto para un deportista de élite como para una persona físicamente activa. Ahora, si vemos en los consumidores qué motivos tienen para el uso de suplementos, fíjense que los suplementos de proteína y o aminoácidos de cadena ramificada, ya los BCAA, son consumidos principalmente por atletas. Hay literatura que también menciona que eran muy utilizados por militares, que estaban sometidos a una carga de trabajo y entrenamiento mayor, ya en condiciones adversas, y en general por cualquier población activa que practique actividad física y o algún tipo de deporte recreacional, están utilizando estos suplementos porque son de libre venta, por lo tanto no tienen una regulación ahí en exigir necesariamente el asesoramiento o la receta de un profesional. Y algunos de los motivos por los cuales se toman estos suplementos nutricionales son, primero, para recuperar mi energía después del entrenamiento, para mantener o mejorar la salud del sujeto, para mejorar el rendimiento, para funciones inmunológicas o de prevención, para tratar y prevenir una enfermedad o para compensar una dieta baja en la ingesta de energía. Ahora yo les quiero mostrar este estudio que nosotros realizamos el año 2018, ya que básicamente lo hicieron unas alumnas tesistas y que lo que buscó fue repetir un estudio ya publicado el año 2011 en base al perfil del consumidor de suplementos en nuestro país. Y nosotros lo hicimos básicamente aquí en Santiago, pero con una población más acotada, entre 20 y 30 años, que realizaran ejercicio físico moderado a vigoroso. Entonces, lo que quisimos como objetivo específico en este estudio fue definir el perfil del consumidor de suplementos nutricionales, es decir, identificar las diferencias que hay por sexo, el nivel de actividad física, ocupación, el nivel educacional y la finalidad del uso. Aquí yo les voy a mostrar algunos de los resultados. Y si ustedes se fijan, lo hicimos en 5 comunas de la región metropolitana
y es un estudio transversal de tipo descriptivo, y lo que aplicamos fue una encuesta validada por expertos, una encuesta de tipo presencial, con 15 preguntas cerradas, con una duración promedio en la ejecución de este cuestionario de 2 minutos. Preguntas cerradas, es decir, sí, no. Y lo que nosotros pudimos encontrar, o en el caso de algunos suplementos, la clasificación de ello o la identificación por parte del consumidor, nosotros encontramos lo siguiente, que el consumo de suplementos nutricionales en jóvenes que realizan ejercicio físico, si ustedes se fijan, en celeste, los que sí consumen son un 60% y los que no consumen son un 40%. Es decir, tenemos una población entre los 20 y 30 años que mayoritariamente sí los consume. Si separamos este consumo de suplementos según el sexo, podemos ver, para el caso del hombre, de los hombres, que el 70% de los hombres encuestados sí lo consume versus un 30% que no lo consume. Y en el caso de las mujeres la tendencia es contraria, es decir, hay un 35% de mujeres que sí lo consume versus un 65% que no lo consume. Interesante, podemos ver que la tendencia es a un consumo mayor en el sexo masculino más que en el femenino. Ahora, si nos centráramos en los que consumen hombres y los que consumen mujeres, ¿en qué tipo de productos es lo que están consumiendo? Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Si ustedes se fijan, acá está el tipo de suplementos consumidos, tanto por hombres y por mujeres. Si ustedes se fijan, en el caso de los hombres, los más consumidos son proteínas, aminoácidos de cadena ramificada, creatina, termogénicos. Eso es lo que están utilizando en mayor proporción los hombres. Y en cambio las mujeres, lo que están utilizando en mayor proporción de este porcentaje que sí los usa, son los termogénicos o los quemadores de grasa, o aceleradores del metabolismo, que eso sabemos que no es así, la evidencia sí lo demuestra, antioxidantes, vitaminas y minerales, y el uso también de proteínas que compite con las vitaminas y minerales básicamente. Ahora, esto es más interesante aún porque si nosotros nos detenemos y observamos qué sujeto es el que le recomienda el consumo de suplementos, podemos observar que el principal sujeto que recomienda es el amigo, siguen los entrenadores o preparadores físicos, en tercer lugar está la publicidad y luego de ello viene el farmacéutico, nutricionista y médico, es decir, los profesionales que probablemente están más relacionados en su formación académica con la prescripción de este tipo de suplementos o de ayudas ergogénicas, son los que son menos consultados hoy día y son probablemente los últimos en los que piensa un sujeto amateur que está asistiendo al gimnasio o que tiene una actividad física regular. Ahora, ¿cuándo se hace necesario un suplemento? Esto es muy importante, ¿ya? La evaluación nutricional, fíjense, va a ser el primer paso necesario para poder asesorar a los atletas sobre las estrategias dietéticas. Es decir, si yo que estoy pensando en un suplemento, lo primero que tengo que hacer es una evaluación nutricional y vamos a ver posteriormente que la evaluación nutricional tiene o involucra ciertos pasos que son relevantes. Lo segundo es que la evaluación dietética es el componente fundamental del proceso de evaluación nutricional y se debe realizar en el contexto de una evaluación completa, es decir, ya no estamos solamente enfocados en la evaluación nutricional, sino que la evaluación dietética es fundamental, identificar la calidad de la dieta y si efectivamente existe alguna deficiencia o alguna dificultad para cubrir algún nutriente dado el patrón alimentario que tiene el sujeto o la ingesta calórica que tiene. Bien. La recopilación de los datos sobre la ingesta dietética puede ser desafiante y ojo, van a haber variaciones dependiendo de los instrumentos que se utilicen para recopilar esta información. Desde el punto de vista dietario, nosotros podemos aplicar un recordatorio de 24 horas, una encuesta de tendencia de consumo, podemos estar asociando preferencias alimentarias y con eso, más una serie de otras variables como antecedentes antropométricos, bioquímicos y clínicos, incluso aquellos ambientales, nos permiten recién llegar a un diagnóstico y con ese diagnóstico prescribir la alimentación en base a sus calorías, carbohidratos, proteínas, lípidos y micronutrientes, sobre todo si tiene una edad en donde los micronutrientes van a estar en van a ser necesitados en mayor cantidad o alguna condición patológica asociada a su entrenamiento que pudiera estar haciendo que este sujeto requiera un mayor aporte de algunos nutrientes específicos. Por lo tanto, no es sencillo llegar y decir que este suplemento que me recomienda mi amigo puede servirme probablemente a mí de la misma forma y con el mismo impacto que le está sirviendo a mi amigo. Y para eso los suplementos están clasificados o estas ayudas ergogénicas nutricionales están clasificados básicamente dependiendo de su evidencia y de la cantidad de estudios que respaldan su uso. Aquí podemos ver el listado de suplementos, ¿cierto?
entregado año a año y renovado cada cierto tiempo, ¿cierto?, por el Instituto Australiano del Deporte, en donde nos indica que los suplementos que están en el grupo A tienen una evidencia importante en su uso, tienen respaldo desde el punto de vista científico, es decir, ha sido comprobada su eficiencia en deportistas o también en algunos modelos de laboratorio y luego replicados en deporte o en humanos, por lo tanto, hay evidencia sustentable que nos asegura que es un uso seguro y que además tiene un efecto positivo sobre el rendimiento, ¿ya? A diferencia de los que están en el grupo B, que todavía requieren mayor estudio, mayor análisis, para poder descartar si existe alguna interferencia con el estado correcto de salud o si efectivamente es potenciador en el rendimiento. Por lo tanto, todavía no está claro. Los que están en el grupo C están más cuestionados aún y los del grupo D claramente no pueden estar ni en el C, ni en el B, ni en el A, dado que no tienen hoy día ni el respaldo ni tampoco tienen los antecedentes para poder dejarlos avanzar en el tiempo en estos grupos. Ahora, entonces, ¿cuándo se hace necesario un suplemento? Fíjense que nosotros tenemos que hacer todos estos pasos para poder indicar un suplemento. Hay que hacer una evaluación social del sujeto, una evaluación dietaria que es fundamental, identificar qué nutrientes están siendo demandados en mayor cantidad, cuáles están siendo cubiertos en mayor cantidad o en menor cantidad, asociarlo con una evaluación antropométrica, asociarlo con una evaluación bioquímica, es decir, que hay una correlación entre la antropometría, la evaluación dietaria y también con algunas manifestaciones clínicas. Por lo tanto, todos estos pasos que estamos viendo acá son los que me permiten llegar a una conclusión para prescribir mi alimentación y, de ser necesario, prescribir así una ayuda ergogénica de tipo nutricional. Nuevamente, no es sencillo llegar y decir que lo que le sirve a Juanito le va a servir a Pedrito, o lo que le sirve a la señora María le va a servir a la señora Juanita. Y eso es lo que hoy día nos entregan muchos influencers y lo que nos entregan mucha publicidad en las redes sociales, en donde tenemos acceso fácilmente a esta información. Mucho de esta información es un análisis personal del sujeto que publica, no está basado en la discusión de los propios estudios, o muchas veces las discusiones de los estudios están indicando que no ha sido una asociación directa entre el producto, el rendimiento, la mejora, por ejemplo, pero la interpretación del sujeto es que lo es, y lo que traspasa el sujeto es entonces muy importante observar dentro de lo que se publica la metodología del estudio, cuál fue la población objetivo de ese estudio, porque si es en un laboratorio todo está controlado y claramente no es lo que vamos a vivir o con quienes nos vamos a relacionar con nuestros pacientes en el día a día. Nuestros pacientes no están en una cámara hermética, están probablemente en sus casas, con sistemas de entrenamiento que son personalizados o debiesen ser individualizados. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy responsable, sobre todo si yo no manejo estos temas. Fíjense que en deportistas juveniles hay mayor riesgo de sufrir algún déficit cuando hay un cambio entre el deporte recreativo ya o deporte en formación a una especialización deportiva. Es decir, cuando yo cambio el nivel o el objetivo al cual me oriento en el deporte, es cuando puedo tener mayor riesgo de sufrir alguna deficiencia. Y esto se da básicamente por lo siguiente: cuando el deportista juvenil comienza, las intensidades de su entrenamiento aumentan en conjunto con la frecuencia de su entrenamiento. Por lo tanto, intensidad y frecuencia me va a generar una mayor carga que está asociada a una mayor demanda energética en el sujeto, y eso puede ir de la mano también con sobreentrenamiento, producto de lo mismo, de esta especialización deportiva, y también producto de su crecimiento con un déficit nutricional. Es decir, si no logro cubrir a través de la dieta lo que el sujeto requiere para su entrenamiento y su crecimiento, pudiera estar este sujeto expuesto a un déficit. Y si eso ocurre, pudieran haber alteraciones en el crecimiento básicamente de este sujeto, de no se está cubriendo la energía requerida versus la energía consumida. Y esto es muy importante porque si existen déficits nutricionales en deportistas juveniles, estoy hablando de adolescentes principalmente, hay un mayor riesgo de lesiones y hay un mayor riesgo de interferir con su última etapa de crecimiento, que es la segunda etapa más importante, en donde la velocidad de crecimiento se ve interferida. ¿En qué deporte se logra ver esto con mayor frecuencia, según estos estudios y consensos? En deportes de resistencia, ¿ya? En corredores juveniles o atletas asociados a pruebas de explosividad, a nadadores y a gimnastas. Fíjense que cada uno de ellos tiene ciertas características en términos deportivos que están asociados a una corporalidad, a un nivel de grasa probablemente bajo, un nivel de masa muscular elevado y al control del peso
probablemente por el tipo de prueba. Entonces, hay una asociación acá entre la disciplina deportiva, esta especialización deportiva, con los posibles riesgos que se pudieran presentar. No estamos diciendo que ocurran todos, pero sí hay que poner especial atención e identificar a través de los indicadores dietarios si hay algo que está en deficiencia para poder cubrirlo con el uso de un suplemento. Ahora, si vemos, por ejemplo, a Michael Phelps en sus mejores momentos, ingería alrededor de 12.000 calorías, es decir, tenía un requerimiento energético diario elevado. Si vemos a Usain Bolt, también en sus mejores momentos, con un requerimiento promedio de 5.000 calorías, y a un levantador de pesa también con categoría olímpica, ¿cierto?, con una ingesta de 6.000 calorías. Todos ellos sujetos que tienen una edad distinta, tienen una estatura y un peso corporal distinto. Sin embargo, sus entrenamientos además tienen o utilizan sustratos en distintas formas. Probablemente Phelps tenía un gasto energético asociado a su entrenamiento bastante alto. En promedio, en un entrenamiento de natación se pueden gastar entre 800 y 1.000 calorías, dependiendo de la intensidad del trabajo, ¿cierto? Dependiendo si estoy en un agua temperada o un agua fría. Por lo tanto, si el sujeto entrenaba 7 a 8 horas, podía fácilmente gastar alrededor de 8.000 calorías solo con su entrenamiento. Entonces, las otras 4.000 restantes correspondían básicamente a lo que él requiere para mantener, ¿cierto?, sus órganos funcionando y el resto de las actividades. Lo mismo ocurre con Phelps y lo mismo ocurre con el levantador olímpico. Entonces, si ustedes se fijan, vamos a tener requerimientos distintos asociados al tipo de deporte. Y claramente cubrir 12.000 calorías a través de la alimentación no es posible desde una forma práctica y armónica, y ahí obligatoriamente, en el caso de Phelps, probablemente lo vamos a ver en la diapo que viene, había que utilizar sí o sí un suplemento. Si comparamos entonces a Phelps y a Usain Bolt en su alimentación, esta era una alimentación promedio de Phelps, ¿cierto? Entonces tenemos una densidad calórica alta, productos que tienen un aporte calórico elevado, básicamente a partir de carbohidratos y grasas y de proteínas de alto valor biológico, y también, si podemos ver acá, con la ingesta de algún suplemento en dosis probablemente reguladas dependiendo de su entrenamiento. Ahora, este tipo de acción es negativa porque esta y no alcanza a tener un impacto negativo sobre su salud porque el ejercicio que él realiza tiene un factor de mayor demanda y además muy impactante sobre la propia salud del sujeto, por lo tanto tiene un rol protector ahí bien importante. Si nosotros vemos ahora a a Usain Bolt, tenía una dieta totalmente distinta en donde había una distribución de proteína y carbohidratos en todo momento, ¿cierto? Y principalmente frutas y verduras para el aporte de vitaminas y antioxidantes. Por lo tanto, podemos ver que existen diferencias teniendo un gasto energético menor claramente que el otro deportista, pero nutriente en base a su propia necesidad. Y claramente esto cambiaba en los momentos previos a una competencia o posterior a una competencia para poder recuperarlo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que si todos tenemos características distintas, ¿podemos entonces necesitar todo lo mismo? Lo más probable es que ustedes estén respondiendo solo en este momento y digan que no. Claramente, si yo estoy haciendo actividades adicionales, es decir, estoy realizando algún tipo de actividad física no programada, es decir, hoy día llego a la casa y decido pedalear, mañana probablemente me levante y decida caminar, que es decir, si yo estoy involucrando una actividad física adicional a mis actividades diarias, voy a tener un gasto energético adicional, pero no necesariamente ese gasto energético va a ser un impacto potente, por ejemplo, para generar un desbalance energético, o no necesariamente ese gasto energético va a estar asociado a un requerimiento elevado de calorías, de ingesta, ¿cierto?, de nutrientes, perdón, de tal forma que no necesite probablemente un suplemento. Entonces hay características, incluso dependiendo del tipo de deporte y del tipo de entrenamiento que esté realizando. En el fútbol hay características distintas y lo mismo ocurre desde un entrenamiento de fuerza explosiva, un entrenamiento aeróbico o, por ejemplo, como ocurre en los bailes o estas clases que son de aeróbica que tienen un tiempo determinado en donde el gasto energético no es impactante, ¿ya? Sin embargo, el efecto positivo sobre la salud pareciera ser mayor que este déficit calórico que me pudiera generar. Pero si esto lo repito todos los días, claramente voy a tener una respuesta mucho más positiva. Si nos vamos ahora a los suplementos de proteína, para poder analizar un poco este tema, que es hoy día lo que más vemos en redes sociales, primero debemos entender que los suplementos de proteína y aminoácidos de cadena ramificada son consumidas por la población, básicamente buscando una serie de efectos fisiológicos y metabólicos sobre el rendimiento y la recuperación.
Básicamente es eso. Es decir, cuando hablamos de efectos fisiológicos, probablemente está asociado a un aumento de esta masa muscular, ¿cierto? Otorgando estos aminoácidos que están relacionados con la recuperación del músculo y de esta forma ganar masa muscular o ganar tamaño en la fibra muscular, dependiendo del entrenamiento. Y además muchos de ellos están asociados a la recuperación más temprana y evitar este daño prolongado. ¿Los suplementos de proteína podrían tener un efecto positivo en el aumento del rendimiento y la masa muscular? Sí, eso está evidenciado, ya va a depender nuevamente del tipo de entrenamiento y de las características alimentarias del sujeto. Y pareciera ser que los aminoácidos, uno que es fundamental es la leucina, principalmente porque tiene una relación importante en la activación de mTOR, que es una biomolécula que va a generar una respuesta o una activación en la síntesis de proteínas musculares. Por lo tanto, esta leucina pareciera guardar relación con el entrenamiento asociado a fuerza, por ejemplo, en donde la estructura muscular se va a ver demandada de más energía y también va a generar un mayor cambio mecánico en la estructura celular que va a requerir o va a necesitar mayor cantidad de energía. Nosotros estamos constantemente en un recambio, ¿ya? Y este recambio turnover proteico ocurre diariamente con todas nuestras actividades y sobre todo si estamos entrenando. Es decir, si estamos entrenando vamos a tener una pérdida y esa pérdida debe ser cubierta a partir de nuestra síntesis, de tal forma que estemos en equilibrio. Cuando la degradación es mayor que la síntesis, vamos a estar en una etapa catabólica en donde voy a estar utilizando mi estructura o mis aminoácidos provenientes de proteínas para producir energía y eso pudiera estar, por ejemplo, yendo en contra de un aumento de la masa muscular. Entonces es muy importante estar en este equilibrio metabólico entre lo que ingiero y lo que voy a necesitar o degradar a partir del entrenamiento. Y también este entrenamiento va a mediar esta degradación dependiendo de cuánto tiempo trabaje y con qué carga trabaje adicional o peso adicional. Por lo tanto, nosotros estamos en este constante recambio y eso va a ocurrir o se va a ver aumentado con el ejercicio. Y cuando nosotros estamos haciendo ejercicio y no cubrimos, siempre va a haber en el ejercicio una proteólisis, siempre va a haber pérdida de proteínas. Lo importante es que esa pérdida sea controlada y que además la recuperemos rápidamente. Si esa pérdida es descontrolada, vamos a estar interfiriendo básicamente en la estructura muscular porque vamos a estar degradando mucha proteína para probablemente producir ATP. Entonces, si ustedes se fijan acá, una célula muscular o una miofibrilla que va a ser utilizada para producir sustratos que generen, por ejemplo, glucosa, va a necesitar distintos pasos y en estos distintos pasos va a necesitar el aporte de ATP. Es decir, para que esta miofibrilla sea utilizada, necesitamos descomponerla para poder obtener los monómeros o luego los fragmentos de estos monómeros y de esta forma obtener los péptidos o los aminoácidos que son los que recién van a entrar, por ejemplo, la gluconeogénesis, a formar glucosa si lo requiriéramos. Entonces, si vemos acá la relación costo-beneficio, pudiéramos tener un costo muy alto para producir un beneficio muy bajo. Cuando nosotros estamos entrenando, lo que necesitamos es mantener un aporte constante de aminoácidos, ¿ya? De esa forma vamos a contribuir a la síntesis de proteínas musculares y se puede lograr este efecto de hipertrofia o de ganancia en masa muscular. Ahora, importante es que no es todo solamente el entrenamiento, que podemos mezclarlo con estos aminoácidos, y aquí está lo que yo les mencionaba anteriormente, que cuando la leucina tiene esta capacidad de activar también a mTOR, en conjunto con el estrés mecánico producido por la contracción muscular y básicamente por la fuerza. En la medida que yo hago o ejerzo más fuerza en un ejercicio, dependiendo del grupo, de los grupos musculares, ¿cierto?, que estén involucrados, voy a tener una mayor deformación mecánica en la estructura celular que me va a activar a este mTOR, básicamente para que se potencie el aumento en la síntesis de proteínas musculares. Ahora, para que la leucina actúe va a tener que tener unos receptores a nivel celular y estos receptores a nivel de la membrana que permiten el ingreso de la leucina y que se active, también se pueden saturar y se van a saturar cuando los niveles de leucina son muy altos, están todos los receptores ocupados y eso se ha visto ya con dosis elevadas de leucina, con dosis mayores a 4,5 gramos, o 4 gramos algunos autores lo plantean, pero mayores a 4,5 se sabe que estos receptores están totalmente saturados, por lo tanto, si yo voy a usar un suplemento que en cada scoop tiene 6 gramos de leucina, hay 2 gramos de leucina o 2,5 que voy a estar perdiendo porque los receptores no van a recibir más. Entonces ahí yo podría dosificar esa dosis
o la cantidad de suplemento que voy a entregar para ajustar la dosis de leucina. ¿Se fijan? Entonces, no es tan sencillo llegar y decir, tomémonos un scoop o utilicemos 2 scoops después de entrenar. Y esto básicamente tiene que ver con lo siguiente. Aquí podemos ver distintos tipos de suplementos, proteína, suero de leche, soya y caseína, y aquí podemos ver cómo la concentración de leucina en el plasma aumenta dependiendo de alguno de ellos. El suero de leche es el que presenta una concentración de leucina más temprano en el plasma, a diferencia de la soya y la caseína. Sin embargo, la soya pudiera ser un buen suplemento ya en el aporte de leucina. Y también se ha visto esto con garbanzo y con maíz. Lo mismo ocurre acá. Podemos ver exactamente la misma diferencia en los primeros 30 minutos. El pic de leucina es bastante importante en el suero de leche y luego sigue la soya y la caseína. Ahora, si asociamos suplemento con ejercicio de fuerza, podemos ver diferencias también. Si nosotros vemos acá en reposo versus verde ejercicio de fuerza con caseína, soya y suero de leche, es muy importante los cambios que ocurren en la fracción o en la síntesis de proteínas musculares con el entrenamiento de fuerza más el suero de leche. O sea, logramos acá un impacto sobre la síntesis de proteínas musculares mayor que con la caseína o que con la soya. Sin embargo, nuevamente les repito, la soya pareciera ser un buen suplemento también. Ahora, si nos vemos a la cantidad tanto antes como después, se ha visto que posterior al entrenamiento, si nosotros si estamos en reposo y nosotros no estamos haciendo nada de actividad y decidimos consumir un suplemento de aminoácido o de proteína, no tiene mayor efecto sobre la síntesis de proteína muscular, es decir, no hay un mayor cambio. A diferencia, sí, lo que ocurre en la expresión de la síntesis de proteínas si estamos entrenando. Si entrenamos y además entregamos los aminoácidos o las proteínas que se requieren, vamos a tener una expresión de síntesis mayor. Ahora, ¿en qué cantidad se recomienda? Básicamente se recomienda, fíjese usted, que ya después de los 10 gramos se ve un efecto positivo y la mayor inclinación que podemos ver en la gráfica en la síntesis de proteínas musculares ocurre entre los 10 y 20 gramos. ¿Ya? Por eso la mayoría de los suplementos hablan de 20 25 gramos por scoop. Sin embargo, cuando se han asociado dosis más elevadas, ¿hay un cambio? Sí, lo hay. Es decir, logramos una expresión mayor, pero no logra ser impactante a lo mejor en el caso de un sujeto físicamente activo. Y acá es exactamente lo mismo explicado en este gráfico de barra, con 20 y 40 gramos. Es decir, con 40 gramos logramos una expresión mayor, pero ya con 20 hay una expresión miofibrilar importante. Acá podemos ver una serie de estudios en donde hay distintos protocolos en el uso de suplementos, sobre todo whey protein, y la gran mayoría de ellos, dependiendo del entrenamiento y la duración de entrenan cargas de trabajo, generan un efecto positivo sobre el aumento en la síntesis de proteínas musculares, básicamente por esta expresión de mTOR, que es lo que yo les decía. Entonces nosotros podemos escoger cualquiera de estos productos, lo importante es que nosotros veamos la dosis, los ingredientes de estos productos, y hoy día tenemos alternativas en el mercado que nos permiten llegar fácilmente a cubrir los requerimientos de proteína en un sujeto sin mayor problema. ¿Ya? Hay algunos que están indicados incluso en población más de edad avanzada y que hoy día tienen un efecto o tienen una fortificación tanto en vitaminas como en minerales y que pudiera ser efectivo también para esta mejora en la estructura muscular combinada con ejercicio. Si nos vamos a los ganadores de peso, aquí vamos a pasar rápidamente por ellos. Los ganadores de peso en general son alimentos que tienen o formulados ricos en carbohidratos, moderados en proteína o en grasa, ¿ya? Y muchos de ellos han sido mejorados en el aporte de minerales. Es decir, voy a tener un suplemento con una densidad calórica elevada, básicamente un aporte más enriquecido con algunas vitaminas y minerales. Lo importante es que esté bajo una estricta supervisión porque puede llevarme a una ganancia de peso rápida y va a depender de las características del sujeto para que yo lo utilice o no. Normalmente entre los carbohidratos que tienen son maltodextrina, proteínas, vitaminas, ¿ya? Algunos entran en creatina, también le agregan aminoácidos ramificados, mayor cantidad de ellos también traen, o calórica mayor, que hay que tener mucho cuidado en su uso porque nos puede dar una ganancia elevada y con la adición de algunas vitaminas y minerales, ¿ya? Pueden tener un aporte calórico, como les digo, bastante importante por una dosis
recomendada por el fabricante, hay que hacer ajustes acorde a la realidad del sujeto. Básicamente, cubrir a lo mejor una densidad calórica mayor con un batido que pudiéramos nosotros identificar los distintos nutrientes que pudiéramos mezclar en ese batido para empezar. Ahora, ¿quiénes pueden consumir ganadores de peso? Atletas que tienen un alto valor calórico total de requerimiento, que es difícil de alcanzar por el gran número de calorías, o aquellos deportistas que necesitan aumentar la ingesta calórica diaria, ¿ya? O aquellos que necesitan recuperarse rápidamente después de un entrenamiento por una etapa competitiva. Recuerden que contiene una escasa cantidad de fibra, por lo tanto puede ser útiles en aquellos deportistas que tienen alguna intolerancia a la misma, en personas con dificultades para ganar de peso, en deportistas que viajan mucho o que entrenan lejos de su casa y que es difícil realizar estos tiempos de comida con el tiempo adecuado. Los beneficios que vamos a tener un aporte calórico en el plan de alimentación, un aporte considerable de proteína dependiendo del suplemento que utilizamos y que pudieran favorecer la recuperación post-entreno. Es muy importante, independiente de los dos suplementos que le mostré, si es de proteína o es un ganador de peso, que nosotros hagamos seguimiento, identifiquemos los ingredientes que tienen y ojalá algunos de ellos tienen un sello de calidad en donde uno les puede hacer un seguimiento al lote del producto, ¿cierto? En qué fecha se hizo, más o menos. ¿Por qué? Porque este estudio demuestra, que es bien interesante, la presencia o el doping positivo involuntario en algunos deportistas o en algunos atletas que consumían suplementos de uso común y validados. Sin embargo, estos suplementos presentaban elementos principalmente prehormonales y esto se daba por una relación cruzada con el fabricante, en donde fabricaban, por ejemplo, un whey protein y también estaban fabricando en esa misma empresa un hormonal. Entonces habían elementos trazas que contaminaban la base o los ingredientes del whey protein y aparecían estos elementos traza en una prueba de entre el 12 y el 58% de los productos analizados, y básicamente y aquí hay una serie de estudios en donde se vio esto mismo, desde el año 2006, hay uno del 2001 bien interesante en donde hablan alrededor del 41% de los productos tenían un elemento traza, producía un dopaje positivo. Acá lo mismo, el 18% de los productos además tenían errores en el etiquetado, algo bien interesante, en donde se podía ver que estos fabricantes también estaban asociados a la... Vamos a pasar a que la creatina tiene distintas fuentes alimentarias. Cuando nosotros queremos aumentar los niveles de creatina, básicamente lo suplementamos. Existen fases de carga y fases de mantenimiento. Hoy día se ha visto que la creatina puede ser utilizada por largos periodos en una fase de mantenimiento, entre 3 a 5 gramos al día, ¿ya? Y no genera un efecto negativo ni un efecto adverso sobre la salud, sino que básicamente hoy día incluso se está potenciando como un elemento proteico en ciertas condiciones, en ciertas edades. Acá podemos ver que en general no existe mayor deficiencia de creatina, ¿cierto? O de reservas de creatina, ni siquiera en un vegetariano, que en general, si este vegetariano está bien asesorado, logra cubrir los aminoácidos que pueden formar creatina endógena. Y de lo contrario, si nosotros quisiéramos mejorar nuestros niveles de creatina, podríamos suplementarlos, pero además en conjunto con una dieta rica en carbohidratos o una dieta rica en carbohidrato y proteína. De esa forma podríamos mejorar el almacenamiento a nivel muscular. Y básicamente esta creatina me va a servir para trabajo de explosivo, un trabajo que es altamente exigente, en donde me va a permitir rápidamente, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, les muestro un estudio en el fútbol también, básicamente en Brasil, ¿ya? En jugadores de élite, en donde sí se vio un efecto positivo cuando querían compararon a aquellos sujetos que tomaron creatina versus el placebo, versus aquellos que no tomaron, y lo que se vio básicamente es que en este test de salto, ¿ya? Hubo una mejora sustancial en la gran mayoría de los sujetos que consumieron creatina, y estamos viendo que es un deporte altamente explosivo en ciertos segundos, y luego es un deporte más intermedio en términos de exigencia. Por lo tanto, podríamos deducir que en este tipo de deportes que combinan intensidades de trabajo pudiera ser positivo. La suplementación, fíjense, cuando podemos encontrar algunas recomendaciones de pre o post, da lo mismo. En general se ha visto que no hay mayor diferencia si lo tomas antes, si es que dependiendo del entrenamiento que tenga o deportivo.
Y también se ha mostrado alguna evidencia importante en la combinación de ejercicio y creatina en personas frágiles o de mayor edad, básicamente de edad avanzada, en donde se combina la creatina con ejercicio y se tiene un efecto positivo sobre la estructura. Algunos ejemplos de donde la creatina pudiera tener un efecto importante, ¿cierto? Deportes básicamente que aceleran o tienen un efecto potente ahí. Si nos vamos a lo penúltimo para ir terminando, la cafeína es una droga aceptada socialmente sin valor nutricional. Hay una ingesta segura asociada en los adultos sanos y no embarazadas menores a 400 miligramos al día y tiene un efecto en el rendimiento deportivo básicamente porque me contribuye a este efecto termogénico, ayudando básicamente a producir o a ahorrar, glucógeno mediante la utilización de los ácidos grasos libres para producir energía. Lo importante, y esto se ha visto este efecto con una sujetos entrenados. Y aquí podemos ver en mujeres no deportistas que también generan un efecto potente. Si comparamos 5 y 10 miligramos de cafeína, claramente los 10 miligramos de cafeína por kilogramo de peso tienen un efecto a ejercicio, no a... tenemos distintos niveles de aporte de cafeína dependiendo de los distintos productos que tenemos en el mercado. Un café instantáneo no tiene una cantidad elevada de cafeína, por lo tanto requeriríamos varias concentraciones, varias dosis de este café para poder llegar a una dosis determinada en miligramos por kilogramo de peso, ¿ya? Y lo último que les quiero mostrar es básicamente sobre los nitratos, ¿ya? Y me voy a basar en el jugo de remolacha. El jugo de remolacha lo que hace, o el jugo de beterraga, es que me va a permitir obtener este óxido nítrico, producir este óxido nítrico, que es un factor relajante del endotelio, que tiene una acción intra y transcelular, y dentro de las funciones que vamos a encontrar que va a estar asociado a la relajación del músculo liso, va a ser un neurotransmisor y va a generar una citotoxicidad también celular. Entonces, si nosotros vamos a ver acá el efecto de los nitratos sobre el rendimiento, podemos ver que los nitratos, al ser consumidos, van a generar un aporte o van a mejorar, ¿cierto?, mi producción de óxido nítrico, y al generar mi aporte de óxido nítrico voy a tener una mayor vasodilatación, y esa vasodilatación va a generar mayor aporte de oxígeno y mayor aporte de sustrato. Por lo tanto, voy a tener esta capacidad de producir ATP o resintetizar ATP rápidamente en base a mis demandas. Y aquí está la vía por la cual actúa, ¿cierto? Nosotros consumimos este jugo de remolacha que contiene los nitratos. Estos nitratos en la boca sufren una reducción en nitrito y luego en el estómago estos nitritos pasan a ser nitrato, y es este gas, este nitrato, el que, este óxido nítrico, de nitrito pasa a ser óxido nítrico, y es este gas el que genera este efecto de relajación. Las dosis que se han visto, hay distintos alimentos aportadores de nitrato, básicamente la remolacha es la que concentra más, y las dosis que se ha visto de estos jugos de remolacha se exponen en los primeros inicios con sus estudios con 500 ml. Hoy día tomar 500 ml de este sustrato, de este elemento puro, no es agradable, por lo tanto hoy día existen algunos lineamientos distintos con dosis más bajas de 150 ml. Aquí podemos ver distintos estudios en donde se ha evaluado la efectividad del suplemento de nitrato, tanto en deportes individuales como también en deportes colectivos y también en pruebas de largo aliento. Nosotros lo hicimos, acá les voy a mostrar básicamente en el fútbol lo que ocurre, que también se vio un efecto positivo con 140 ml de remolacha, de extracto de remolacha, que equivale más o menos a 800 miligramos de nitrato dentro del día. Se probó en los jugadores jóvenes y eso fue lo que nos hizo a nosotros probarlo después también con nuestros y si ustedes se fijan, nosotros usamos una dosis parecida a esta, 5 a 9 milimol, 2 a 2,5 horas previo al ejercicio, y lo hicimos nosotros localmente con beterraga, ¿cierto?, con una escasa manipulación, un lavado muy sencillo para evitar la pérdida de nitrato, luego intentar hacer una agresión mecánica lo menos invasiva posible sobre el producto, luego lo entregamos a los jugadores, futbolistas de la sub-17, y le dábamos una dosis de 150 ml. Ahora, ¿qué es lo que logramos con esto? Esto fue antes de un torneo en Ecuador, y lo que logramos básicamente fue esta dosis de 5 a 9 milimol, 2 horas antes del entrenamiento como una merienda, y
entregábamos alrededor de 150 ml por 2 semanas antes del campeonato, y lo que ocurrió es que en general ellos tuvieron un muy buen desempeño, fue medida la percepción del esfuerzo y la gran mayoría de ellos obtuvo una percepción baja del esfuerzo, entendiendo que estaban en una condición de altura distinta porque este torneo era jugado en Ecuador. Y tenemos estos, hoy día en Chile están estos productos en el mercado, ya está un producto como es Betapro, no tiene un sabor muy agradable, y en Estados Unidos ya está hoy día comercializándose de forma deshidratada y que tiene un efecto muy potente sobre la salud cardiovascular. Bien, como conclusiones es necesario destacar que una dieta completa y equilibrada puede proveer todos los nutrientes necesarios para el organismo y las distintas funciones fisiológicas, y existe la falsa creencia de que es indispensable tomar ciertos suplementos, y se ha generalizado esta idea para que está relacionado con la mejora del rendimiento deportivo asociado al consumo de un suplemento. Por lo tanto, si ustedes se fijan, vimos o abordamos todos los temas y ahora quedo disponible para sus preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Ha sido una tremenda presentación. Agradecemos mucho todos los contenidos que nos has entregado, y tenemos varias preguntas que vamos a empezar a leer ahora. Vamos a empezar. Dicen, Macarena, dice, ¿qué opina de usar whey protein en un paciente que entrena frecuentemente? Leí que para saber si son de buena calidad había que ver la cantidad de alanina o leucina. Sí. Normalmente la gran mayoría de estos suplementos debiera venir, y de forma ideal en su etiquetado, con la cantidad de aminoácidos que aporta o el aminograma, y de esa forma nosotros podríamos identificar la cantidad de leucina o la cantidad de alanina que traen. Básicamente que se preocupe de la leucina, que es la que está relacionada directamente con esta expresión de mTOR por una de las vías de activación intracelular. Y también preguntan cuánta sería la cantidad de leucina recomendada para saber si es un buen suplemento proteico. Buena pregunta. Ahí fíjense que nosotros podemos cubrir las necesidades de leucina a través de la dieta, principalmente de alimentos. Las carnes van a tener un aporte importante de leucina, y dependiendo de los cortes de carne vamos a tener más o menor aporte de leucina. Por lo tanto, lo que se ha visto que esta expresión de mTOR de los receptores, perdón, de activación de mTOR dada por los receptores de leucina está asociada a 3,5 o sea, 3.500 miligramos en el margen del día. Por lo tanto, si nosotros tenemos un suplemento que me aporta a lo mejor, no sé, 2 miligramos de leucina, estoy asegurando un aporte importante, y el resto lo voy a estar obteniendo a través de la alimentación, básicamente. No te escucho, Astrid, quizás bloqueaste el micrófono. Lo tenía bloqueado. Muchas gracias. Dice, una consulta, dijo que para que la expresión en la síntesis de proteínas, para que fuera significativa, el suplemento debería consumirse durante el entrenamiento. ¿En qué momento es eso específicamente? Perfecto. Buena pregunta, que no me detuve ahí por el tiempo, pero hoy día los últimos consensos, básicamente que hablan del consumo de proteína, me dicen que al final del día nuestro balance proteico debe ser positivo. Ya no está cuestionado, o sea, ya no está en duda si es antes o después. Hoy día puede ser antes, puede ser después, incluso se recomienda el aporte de un suplemento al final del día para lograr cubrir lo que requiere dentro del día. Por lo tanto, da lo mismo si es antes o después. Lo que antiguamente se postulaba, no, digo antiguamente, que es un par de años atrás, es que la dosis debiera estar asociada posterior al ejercicio. Sin embargo, hoy día es más interesante lograr un aporte proteico al final del día o un balance proteico positivo. De esa forma vamos a estar contribuyendo a la estimulación de la síntesis de proteína. Ahora, un consejo práctico es que si no se lo tomó antes, el suplemento se lo tome después, y después va a tener un efecto igual de positivo. Perfecto. O sea, lo importante acá es la cantidad total diaria más que el momento en el cual se consume. Perfecto. Exacto. Macarena pregunta, ¿sirve consumir una barrita de proteína como por ejemplo whey protein en reemplazo de una once o una colación? Buena pregunta. Ahora, aquí hay que tener cuidado con lo siguiente. Normalmente los whey protein son proteína isolatada, o es una proteína que viene hidrolizada, que viene lista para ser digerida y absorbida.
Si yo este whey protein lo incorporo en una barra, la barra, es decir, la preparación de la barra, que va a tener cierta característica desde el punto de vista alimentario, probablemente la absorción y la digestión va a ser un poco más lenta. Entonces, si yo lo que quiero es recuperarme rápidamente, quizás ahí voy a tener que tener cuidado. Si yo quisiera reemplazar mi once o mi cena por una barra, lo que voy a estar obteniendo con la barra básicamente es proteína y un poco de carbohidrato, pero no voy a estar obteniendo la totalidad a lo mejor de los nutrientes que yo voy a requerir con un tiempo de comida específico como una once o una cena. Entonces, reemplazarla va a tener que tener mucho cuidado porque a lo mejor va a reemplazar solo el aporte de proteína, pero no necesariamente el aporte de los otros nutrientes. Perfecto. Acá Esca pregunta, ¿qué pasa con las personas que consumen suplementos incluso los días que no entrenan? No hay mayor problema hoy día, incluso aquí puede que mucha gente salga así como alarmada, pero los últimos consensos o los últimos estudios bien interesantes arrojan que el consumo crónico de proteína o el consumo en dosis más altas que las que nosotros estamos acostumbrados, estoy hablando de 3,5, un poco más de proteína, de gramos de proteína por kilogramo de peso, es decir, de 3,5 a 4, que es una cantidad muy importante, hoy día no han logrado demostrar una asociación directa, por ejemplo, con un daño a nivel renal en sujetos. Ojo con lo que voy a decir, sujetos sanos que no tienen factores de riesgo asociados, ¿ya? Incluso hay unos reportes de estudios, si bien es cierto, no son estudios de impacto en número, porque son muy pocos los sujetos que han sido evaluados, pero sí se ha hecho un seguimiento en sujetos monorrenales con un solo riñón funcionando y con cargas de proteína, y tampoco se ha visto una alteración importante en el tiempo solo por la dosis de proteína. No estoy diciendo que todos usemos proteína, estoy tratando de que entiendan que las condiciones de cada sujeto son distintas. Entonces, si hoy día el sujeto que no va al gimnasio el día sábado y decide tomar proteína, si logra cubrir lo que requiere o está dentro de su requerimiento esa dosis de proteína en reemplazo a lo mejor de algún tiempo de comida o algún snack, y si está cubriendo lo que requiere, no debiera ser problema. Ahora, si está consumiendo un exceso de lo que requiere, a lo mejor ahí pudiera haber una complicación. Perfecto. Acá tenemos una pregunta de Maca Rivero. Dice, un futbolista de 17 años está con ingesta adecuada y estado nutricional normal para un atleta y su masa muscular normal. ¿Puede ser una buena alternativa usar un suplemento? Él refiere que su rendimiento es inferior a lo habitual. Perfecto. Ahí es importante, si está cubriendo lo que requiere, yo partiría viendo qué es lo que pasa o identificando la dieta a partir de algunos aminoácidos y viendo también aminoácidos, perdón, y viendo también por el aporte de creatina, y a veces con creatina vamos a generar un efecto de energía rápida, de entrega rápida, sobre todo en estos sprints o aceleraciones del futbolista que lo va a percibir y lo va a sentir. Entonces, si está cubriendo lo que requiere proteicamente, a lo mejor no es necesario aumentar la proteína en sí. Yo me iría por el lado de la creatina o incluso utilizar, si es que está normal, también en masa muscular y a lo mejor está normal en tejido adiposo, incluso utilizar a lo mejor cafeína. Perfecto. Acá otra pregunta. Mi abuelo tiene bajo peso y comenzó a tomar Ensure. Si hablamos de ganador de peso muy útil para un adulto mayor de 70 años, ¿cuál recomendaría usted? Buena pregunta. Ahora, va a depender de las patologías de base que tenga el adulto mayor, porque el Ensure o el BODS son suplementos creados básicamente para esa edad, cuidando un balance osmolar en la preparación y cuidando un correcto aporte de proteínas, de carbohidratos, y se le adicionan algunas vitaminas y algunos minerales importantes en ese grupo etario. Entonces, hoy día hay ganadores de peso que tienen una densidad calórica alta. Por ejemplo, el Serious Mass, que yo lo mencioné o lo puse ahí en una foto, es un ganador de peso con una densidad calórica alta. Entonces, a lo mejor, si el paciente o el abuelo de esta alumna o de la persona que está ahí tiene una condición de salud normal, no tiene antecedentes mórbidos o no tiene hoy día una patología descompensada, pudiéramos dosificar el tipo de suplemento haciendo mucho hincapié en que hay que ir regulando y hay que ir observando cómo se comporta. Perfecto. Acá Valeria pregunta, hola, ¿alguna opinión de los productos Herbalife? Hoy en día hay batidos proteicos que recomiendan para entrenar. Veo cada vez más personas que los consumen. Bueno,
es que aquí más que hablar del Herbalife, voy a ir a lo que partí mi presentación, que hoy día todo el mundo se saca una foto con un producto. Si yo tengo un número importante de seguidores, una empresa me va a contactar para que yo promocione el producto, y no necesariamente puede ser un producto que a mí me haga bien o ser un producto que esté básicamente con la evidencia científica sustentable. Hay que tener cuidado porque no todos respondemos de la misma forma, y si este suplemento yo lo desconozco, cubre a lo mejor o tiene un buen aporte de proteínas, tiene un buen aporte de aminoácidos y está balanceado desde el punto de vista osmolar, hay una certificación del producto, del lado, y tiene algún respaldo de evidencia, a lo mejor sí puede ser utilizado. Distinto es decir que ese suplemento me reemplaza la alimentación, porque ahí estamos cayendo en el juego probablemente de lo que queremos obtener rápidamente a partir de la reducción calórica de una alimentación habitual, ya reemplazándolo por un suplemento o algún quemador, que hoy día hay muchos suplementos que mezclan una serie de productos activantes y que no tienen un efecto positivo si no están asociados al entrenamiento. Perfecto. Félix pregunta, ¿cuál es la comparación entre las proteínas de origen vegetal y las de suero de leche en relación a la absorción y asimilación por parte del sujeto? Bien, buena pregunta ahí. Lo que pasa es que hay distintas, primero hay que identificar que las proteínas de origen animal tienen un score aminoácido, un puntaje aminoácido, la cantidad de aminoácidos que compone esa proteína es más alta, y además la biodisponibilidad o biodigestibilidad, la digestibilidad de esa proteína es mayor. A diferencia de algunas proteínas vegetales que tienen un score aminoácido, un puntaje aminoácido, una cantidad de aminoácidos que aportan en menor cantidad, y además su biodisponibilidad, es decir, esta facilidad que tienen para digerirse, también es más baja. Entonces, en general, las proteínas de origen vegetal pueden ser con distintas fuentes, pueden aportar lo mismo que una proteína animal, sí, eso es así. Lo importante es asegurar la cantidad de tal forma que esto mismo que estoy entregando también sea biodisponible, es decir, pueda ser absorbido y metabolizado de igual forma que el resto. Perfecto. Acá Steffi pregunta, me parece que ya fue respondido a lo largo de otras preguntas, pero ¿me puedes confirmar? Pregunta, ¿qué tal el boost en cuanto a su aporte nutricional? Entiendo que lo comentaste Sí, recién. o sea, en Ya, realidad es una alternativa al Enture, a una línea distinta que es de Nestlé, que aporta 12 gramos de proteína, no trae azúcar añadida, viene con algunas vitaminas de por medio, principalmente vitamina D y también calcio. Por lo tanto, está orientada a un público que tiene deficiencias en su ingesta dietaria a partir de estos. perfecto. ¿Se nos quedó pegado? ¿Está bien, Mauricio? Yo estoy bien, te escucho acá. Ah, ya, ya. Bueno, acá Carlos nos pregunta si podrías repetir lo relacionado a la cafeína, por favor. No sabemos a qué se refiere específicamente, Carlos, respecto a la cafeína. Si nos Probablemente pudiese... puede ser a la dosis que va entre 3 miligramos y 5 miligramos por kilogramo de peso, que es lo que se recomienda para tener este efecto ergogénico como ahorrador de glucógeno, básicamente porque potencia un poco la actividad a nivel de la lipólisis o la termogénesis, pero también hay que ser cuidadoso porque eso se ha visto en deportistas principalmente entrenados que tienen una actividad enzimática y metabólica distinta, por ende tienden a tener un efecto positivo desde el punto de vista ergogénico. Perfecto. Carlos, también recordarte que cualquier duda, si hay algo que no alcanzaste a escuchar bien, esta charla se les va a mandar a través de un link a YouTube para que la puedan volver a revisar si es que necesitan. Acá hay otra pregunta de Anónimo. Dice, ¿jugo de remolacha cruda y Buena cuánta pregunta. cantidad por persona? Buena pregunta, porque yo, en el afán de ir mirando el tiempo y no complicar a la profesora Astrid, entonces me salté algunas cosas, pero efectivamente el extracto de remolacha es crudo, ¿ya? No debe ser beterraga o esta remolacha ser sometida a cocción, ni tampoco a un lavado impactante, es decir, a un remojo dentro del agua, porque vamos a perder básicamente los nitratos. Los nitratos se almacenan en el suelo, en la tierra, o sea, perdón, se traspasan desde la tierra a este producto. Entonces, al
estar limpiando o sometiendo, por ejemplo, lavado bajo el chorro de agua, perdemos mayor cantidad de nitrato. Entonces lo ideal es que sea cruda, con la menor afección posible desde el punto de vista mecánico para su preparación, y eso es lo que lo hace un poco más, que genere mayor rechazo, porque estamos consumiendo un extracto que tiene básicamente un sabor a tierra. Y la cantidad más o menos son 150 ml y la cantidad bruta de beterraga son alrededor de 400 gramos, 350, 400 gramos de beterraga, dependiendo del contenido que podamos extraer de ella. Perfecto. Acá Macarena pregunta, para lograr la oxidación de ácidos grasos libres a través de la cafeína, si realizo ejercicios, ¿en qué momento debo tomarlos? ¿Antes, Ya. durante o después? Normalmente debiera ser, la cafeína tiene un tiempo de acción, ya después de los 15 minutos ya lo vamos a ver en el plasma y teniendo una mayor actividad, un pic de concentración entre los 30 y 40, por lo tanto, por eso se recomienda habitualmente 30 minutos antes del ejercicio. Perfecto. Una pregunta de Javiera, ¿es recomendado el uso de creatina en sujetos que realizan CrossFit para aumentar masa muscular? O sea, es que la creatina, hay una asociación que está cruzada. La creatina lo que hace es permitirme obtener energía rápidamente. Si tengo energía rápida, puedo mantener un esfuerzo o someterme a un esfuerzo mayor. Y eso se asocia con rendimiento. Por lo tanto, el CrossFit, que es explosivo, pudiera tener ahí una utilidad en la creatina. Lo importante es que tenemos que saber que la creatina también me permite tener, o sea, almacena hidratada a nivel del músculo, y si estoy con una dieta alta en carbohidratos, el glucógeno también se guarda, este carbohidrato se guarda como glucógeno a nivel muscular y también hidratado, por lo tanto estoy reteniendo más agua y eso me pudiera llevar a unas fluctuaciones en mi peso que no son impactantes, pero que uno tiene que entender que es producto de esta propia retención desde el punto de vista metabólico. Perfecto. Sigamos, Anónimo, ¿cuántos gramos de creatina se recomendaba para una persona con actividad física moderada o alta? 5 gramos, eso es la dosis Perfecto. como estándar hoy día que se habla, incluso hay unos investigadores aquí en Brasil bien interesantes o sea, que tienen trabajos bien interesantes en el uso de la creatina como factor de salud y han probado 5 gramos. Perfecto. Acá Anónimo dice, muchas gracias Mauricio. Sobre lo último me llamó la atención, ya que en mi casa todo jugo natural con aloe vera, varias veces infaltable la remolacha. Buenísimo, entonces. Sí. Otra pregunta, ¿y la cantidad de leucina en suplementos proteicos en pacientes vegetarianos que no pueden cubrirlo con la dieta, no consumen ningún tipo de carne? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, aquí yo no les puedo dar como en el fondo la receta mágica, pero si yo tengo un deportista o una persona físicamente activa que tiene una tendencia estricta en su alimentación o que tiene un estilo de vida asociado a una ingesta proteica de origen vegetal y nada, pero absolutamente nada de origen animal, probablemente no logremos cubrir todo lo que requiera y logremos generar a lo mejor coberturas que están dentro del margen, pero no necesariamente para potenciar, por ejemplo, un rendimiento. Entonces ahí uno entra en la disyuntiva con el sujeto o con el paciente diciendo, bueno, ¿qué es lo que queremos? Si quieres mejorar tu rendimiento, básicamente no lo podemos lograr de una forma artificial o a lo mejor no va a ser fácil para ti poder realizarlo, y ahí tenemos que entrar a jugar con cuál es el objetivo del sujeto y qué es lo que realmente podemos hacer. Si el sujeto no consume nada de origen animal, claramente vamos a tener que utilizar algún suplemento de origen vegetal, pero si el sujeto no utiliza, por ejemplo, o no consume soya, ya se nos va a ser más difícil y tendríamos que buscar algo. Está el maíz, está el garbanzo, está la arveja, que también tienen niveles ahí importantes, es mucho más bajo. Estoy hablando como otros elementos que me van a complementar el aporte de proteína, no necesariamente como el aporte de leucina en sí. Perfecto. Tenemos varias preguntas. Hay algunas preguntas que se van repitiendo y que ya fueron respondidas, por lo tanto las vamos a dejar pasar para así ir avanzando. Acá Anónimo pregunta la glutamina, ¿cuándo y en qué dosis? Ya, es que la glutamina está relacionada básicamente con esta actividad muscular, y ahí básicamente la cantidad recomendada, o sea, perdón, la forma de consumirlo
se ha visto o se ha recomendado como antes del entrenamiento, pero también hay algunos autores que hablan de después del entrenamiento y se ha visto esta mejora en el metabolismo proteico. Tendría que buscarlo, si quieres que me deje su correo, y si encuentro la información ahí, que en este momento no lo recuerdo, se la envío, no tengo problema. Perfecto. También preguntan acá, ¿cuántos gramos por kilo de peso de proteína al día es lo máximo que se puede consumir para no generar daño renal? Buena la pregunta, que vuelvo a recalcar lo que les dije anteriormente. Los estudios que hemos revisado y que también nos han enseñado, yo estoy en una actualización ahora puntual, y han utilizado, nos han mostrado en realidad hasta 4,5 gramos por kilogramo de peso, y no se ha visto una asociación directa con el daño renal en sujetos sanos, en sujetos que son físicamente activos y además que no tienen factores de riesgo asociados. Claramente eso ha sido monitorizado, pero ¿qué les quiero decir con esto? Que hoy día la evidencia nos vuelve a mostrar que, o nos está diciendo que no necesariamente hay una asociación directa entre proteínas y daño renal. Que nos preocupamos a veces mucho de esto, y yo les podría decir que el azúcar hoy día que está dando vuelta en la mayoría de los alimentos ultraprocesados es más dañino desde el punto de vista inflamatorio, e incluso para otros órganos como el riñón, que las propias proteínas. Perfecto. Vamos a seguir. ¿Qué suplemento recomiendas para una persona de 50 años que hace deporte todos los días? Depende del objetivo qué es lo que quiere esa persona. Si esa persona quiere cubrir a lo mejor lo que requiere en términos calóricos, lo que requiere en términos solamente de proteína, va a depender. Y va a depender del objetivo que tenga. Si el objetivo es recreacional, es fitness, es mejorar su composición corporal, es aumentar o hipertrofiar, no lo sé. Entonces va a depender de las características propias del sujeto. Perfecto. Eso ya queda claro, que no existe una recomendación general en términos de suplementos, sino acotado a la situación particular de cada persona. Matías pregunta, ¿afecta con qué se bebe el whey protein? He visto muchas opiniones sobre cómo es debido tomarlo, pero no cuál sería la mejor opción. Sí, buena pregunta, y tiene que ver con esta biodisponibilidad que yo les decía, o el metabolismo rápido. Lo que yo requiero cuando estoy tomando whey protein, dependiendo del momento en el que lo tome, es que yo genere o pueda pasar rápidamente desde el estómago al intestino y pueda ser absorbido rápidamente. Eso era fundamental cuando se hablaba de esta recuperación inmediata post-entreno. Entonces, en la medida que el producto fuera más puro y además hidrolizado, era fácilmente digerible y fácilmente absorbible, por lo tanto recuperaba más rápido. Perfecto. Hoy consumo, o sea, da lo mismo consumirlo antes o después, lo importante, y por lo tanto va a depender lo mismo de si quiero cubrir un horario externo o un horario que no esté relacionado con el entrenamiento. A lo mejor no tiene ningún problema en consumirlo con leche o consumirlo con alguna fruta. Perfecto. Otra pregunta, si la proteína en polvo se cocina, ¿pierde aminoácidos o propiedades? En general vienen sometidas a un proceso termolábil, o sea, vienen sometidas a un proceso que permite esta hidrolización. Ahora viene lista para ser digerida fácilmente, por lo tanto, pudiera ser que a lo mejor someterla a temperaturas extremas pudiera, no lo sé, pudiera dañar a lo mejor esta propia actividad, y en teoría contribuir a lo mejor a un menor aporte desde el punto de vista aminoácido. Tendría que revisarlo porque me resulta ahí, tengo como dos opiniones cruzadas en este momento, que tiene que ver con esta termolabilidad de las proteínas y también el proceso de fabricación de una proteína hidrolizada. Perfecto. Acá preguntan, ¿qué rol juega el zinc? Si tendrá alguna implicancia. El zinc es un micronutriente importante que está relacionado con el crecimiento celular. Son como cofactores. Cuando digo cofactores, que participan en alguna parte de la cadena metabólica para favorecer a lo mejor la síntesis o la inhibición de algunos elementos a nivel intracelular, de algunas moléculas intracelulares. Entonces el zinc está relacionado con el crecimiento y el desarrollo. Principalmente hay etapas y edades en donde es más sensible y es importante cubrir su necesidad, como son etapas de crecimiento, y también en etapas, por ejemplo, como la tercera edad, donde es muy importante, o si estoy sufriendo alguna patología, ya que esté relacionada con procesos de cicatrización y recuperación rápida, el zinc estaría aportando en esta actividad.
¿ya? Como un facilitador. Perfecto. ¿Es recomendable un ganador de peso para una persona delgada que no realiza actividad física? Va a depender, básicamente, esto es como alguna vez me dijeron, esta es la ciencia del depende, y con esto les quiero decir que claramente nuestra ciencia es muy cambiante, y cuando yo digo depende, es que depende de las características de cada sujeto. Si el sujeto tiene un peso comprometido, que es un bajo peso, a lo mejor está cubriendo lo que requiere, pero yo decido generar un efecto positivo a través de la ganancia con un ganador de peso, la ganancia de peso con este ganador, lo que voy a probar es tolerancia, probablemente una dosis determinada dentro del día, y voy a ir avanzando en esa dosis dependiendo de cómo va avanzando también el sujeto. Por lo tanto, no le vería mayor complicación a menos que este sujeto tuviera a lo mejor una cantidad de grasa importante dentro del peso, que si entiendo que está comprometido corporalmente, probablemente van a estar comprometidas sus reservas, por lo tanto no debería existir mayor inconveniente. Lo que sí es importante la dosis, ir regulando esta dosis en el tiempo e ir monitorizando al sujeto. Perfecto. Las últimas preguntas. ¿La creatina solo permite generar energía pero no genera masa muscular? Pregunta Macarena. No, o sea, la creatina lo que hace es favorecer estos entrenamientos que están asociados a fuerza o fuerza explosiva, por lo tanto, va a generar, como por el camino lateral, un efecto positivo sobre la síntesis de proteína, pero ese efecto positivo está dado por la entrega de energía para poder ejecutar ese ejercicio o generar esa fuerza que va a estar, que va a generar a largo plazo o una hipertrofia o un aumento en la masa muscular. Perfecto. Si el jugo de remolacha no se consume en forma de jugo, perdón, ¿disminuye su efecto? Sí, fíjate que ahí la mayor cantidad o la mayor forma en que lo aprovechamos es a partir de este extracto. Si se hace a veces, por ejemplo, como cantidad natural de una beterraga, debiera ser esta beterraga, es una cantidad bastante alta la que voy a consumir, entonces probablemente por el volumen de producto es poco práctico. Entonces una forma práctica es este extracto de remolacha. Sí, se ha visto en la literatura, por eso se hace así, y comparado con otros productos que tienen una buena cantidad, por ejemplo la espinaca o la rúcula que tiene una buena cantidad de nitrato, imagínense, para poder llegar a estos 150 ml de extracto, donde la rúcula es solo hoja, necesitaría un saco de esa rúcula para poder llegar a lo mejor a los 150 ml, entonces no es práctico. Por eso se ha visto dentro de todo esto que la remolacha cumple con eso, cumple con tener mayor cantidad de nitratos también, y una forma práctica de consumirlas es básicamente líquida, y hay que tener cuidado también con la interacción con algunos elementos. El cambio de nitratos a nitritos pasa en la boca, por lo tanto hay bacterias en la boca que activan este cambio, y esas bacterias pueden verse alteradas. Por ejemplo, pueden verse inhibidas con el cepillado o con la pasta dental o con los chicles o pastillas de menta con mentol, que van a generar un cambio en el pH a nivel bucal, por lo tanto una inactivación de estas bacterias, y si no se activan estas bacterias no cambia el nitrato a nitrito. Entonces, si yo me tomo el jugo de remolacha y me cepillo inmediatamente los dientes, o sea, al tiro, voy a estar inhibiendo esa acción. Perfecto. Acá hay una pregunta que me parece que fue respondida. La voy a decir igual por si acaso. De Juan Silva. ¿Es recomendable el uso del óxido nítrico como suplemento en deportes de alto rendimiento? Es que si es óxido nítrico, que es este efecto que va a generar es vasodilatador, va a tener un efecto sobre el rendimiento, porque al ocurrir vasodilatación hay mayor irrigación del flujo sanguíneo, por lo tanto hay mayor aporte tanto de oxígeno como también de sustratos. Perfecto. Acá también hay un comentario de Steffi. Muchas gracias, profe Mauricio, por la presentación y por responder todas las preguntas, ya que muchas veces se quedan dudas sin responder. Qué bueno. Adherimos a lo que dice Steffi. Acá Carla pregunta, ¿es recomendado el uso de BCAA en maratonistas amateur? O sea, si tuvieras que elegir entre BCAA y suplemento de proteína, cualquiera de los dos tiene un efecto positivo. Ya. Y si es, pero me decía, perdón, decía deportista amateur, va a depender básicamente del objetivo del deportista. A lo mejor si lo que quiero es mantener su actividad muscular y generar este efecto de protección, pudiera ser recomendado. A lo mejor si quiero mejorar la cantidad o la expresión en la síntesis de proteína, a lo mejor voy a necesitar una dosis específica o generar este balance proteico diario positivo.
Perfecto. ¿El whey protein se debe usar en ejercicios aeróbicos o anaeróbicos, entre paréntesis, resistencia? Puede ser en cualquiera porque acuérdense que en el fondo va a depender de la necesidad que yo tenga de cubrir esas proteínas y si no lo cubro a través de la dieta lo puedo usar de una forma práctica a través de estos suplementos en polvo. Ya. Vamos a responder las últimas dos preguntas para que en honor al tiempo. Acá Anónimo pregunta, ¿whey protein o woman whey? Para una mujer de 25 años, actividad física moderada, es decir, 3 veces a la semana. Ahí probablemente estamos viendo dos productos que son distintos, o sea, que tienen nombre distinto, pero si me voy a los ingredientes, lo importante es que tenga una mayor proporción de suero de leche. Si tiene una mayor proporción de suero de leche, dentro de las proteínas que me aporta ese whey, va a ser positivo para el efecto que yo les mencioné. Perfecto. Y la última pregunta, ¿qué opinas del ayuno intermitente en una persona que quiere bajar de peso? ¿Por cuánto tiempo se puede recomendar? Bueno, muy buena pregunta y hoy día eso está muy de moda porque recuerden que hay influencers que lo están haciendo. Va a depender, miren, el ayuno intermitente se basa en generar estas condiciones de privación de energía y va a depender de la capacidad que yo tenga, miren lo que les voy a decir, la capacidad que yo tenga de forma enzimática y celular para poder utilizar otros sustratos para producir glucosa, si es lo que estoy dejando fuera y es lo que estoy requiriendo en ese momento. Entonces, en teoría, el ayuno intermitente apunta a usar mis reservas de energía y básicamente usar mis reservas grasas. Ahora, si todos oxidáramos grasa a la velocidad de la luz, probablemente nadie tendría problemas de exceso de peso, nadie tendría problemas de exceso de grasa corporal o nadie tendría un riesgo cardiovascular aumentado por grasa alrededor de los órganos principales. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que depende al igual como lo hablé al comienzo, depende de mis características individuales. Puede que a lo mejor yo tenga mayor tendencia para oxidar o generar a partir de ácido graso rápidamente glucosa o generar no tanto daño a nivel muscular para producir glucosa. Si yo tuviera esa capacidad y tuviera la respuesta hoy día para decirle a todas las personas, a cada una de ellas que tienen esa capacidad de oxidar todos, de generar, perdón, utilizar ácido graso para producir glucosa, sería fantástico, pero no es así en todos. Todos no funcionamos de la misma forma. Habemos sujetos que a lo mejor vamos a metabolizar más lento y no vamos a usar básicamente los ácidos grasos, sino que vamos a usar los aminoácidos. Entonces, estando en periodos de ayuno, este déficit energético que voy a estar generando por no ingerir calorías en ese momento o no ingerir carbohidratos, va a estar siendo obtenido a partir de mis proteínas. Entonces voy a estar perdiendo proteínas musculares. Entonces hay que tener cuidado. No es que nos sirva todo. Si yo lo quiero utilizar como estrategia, sí, es importante cuidar el tiempo. El tiempo hoy día hay 12, 14, 16, hasta 20 horas de ayuno. Los tiempos extremos sobre 16 horas se ha visto que ya es extremo. Entre 12 y 14 es un tiempo prudente o 14 y 16 pues si el sujeto está metabólicamente más adaptado. Y ahí hay que tener cuidado de cómo regulo eso con los días de entrenamiento. Perfecto, clarísimo. Bueno, ya no tenemos más preguntas y también en honor al tiempo ya debemos dar por finalizada la charla, así que bueno, les agradecemos a todos quienes han participado y bueno, sobre todo a ti Mauricio, gracias por esta tremenda charla, interesantísima. Muy agradecidos por aceptar estar acá. Y bueno, tienes las puertas abiertas para cuando quieras participar en alguna actividad de la carrera. Así que muchísimas gracias y damos por finalizada la charla online de hoy. Les vamos a estar avisando cuáles son los próximos temas. Recuerden que todos los jueves a esta misma hora estamos desarrollando distintas charlas de distintos temas dentro del contexto de la nutrición. Así que muchas gracias por participar. Muchas gracias por la invitación.